Marcus Khan estaba teniendo lo que generosamente llamó un martes típico cuando se topó con aquello que lo convertiría en el humano más amado y temido a la vez en la historia galáctica. Y por martes típico quiero decir que lo metieron a codazos en las entrañas de una estación espacial abandonada, buscando algo que valiera más que el combustible necesario para llegar allí. Oscar, recuérdame una vez más porque estamos avanzando lentamente por una estación que lleva 3 ciclos muerta. Marcus gruñó, luchando con un acoplamiento de poder particularmente obstinado. La IA de su nave, Oscar, respondió con el equivalente mecánico de un suspiro. Porque, Marcus, tu definición de salvamento rentable incluye cualquier cosa que no esté intentando activamente matarnos, lo cual debo señalar que es un estándar notablemente bajo. Oye, esa barra baja nos ha mantenido en el negocio durante 5 años, replicó Marcus, liberando finalmente el acoplamiento. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar ahora? Cualquier ser sensible con medio cerebro sabe que preguntar qué es lo peor que podría pasar es básicamente enviar una invitación grabada al universo para que te muestre exactamente qué nuevo infierno está preparando. Pero Marcus era humano, lo que significaba que operaba con un nivel de optimismo que rayaba en el delirio clínico. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que hizo que todo el instinto de supervivencia de su cuerpo gritara: «Corre ahora. Haz preguntas mientras corres más rápido». Era un gemido suave, lastimero y proveniente de algo que no debería, bajo ninguna circunstancia, estar haciendo ruidos lindos. Marcus siguió el sonido hasta un área de mantenimiento donde encontró lo que parecía ser una pequeña bola peluda de miseria. Excepto que esta no era solo una pequeña bola peluda de miseria. Este era un cachorro de Borak. Déjame explicarte algo sobre el vórtice. Para aquellos de ustedes que han estado viviendo bajo una roca en un planeta muerto en un sistema estelar abandonado, los vórtices son lo que sucede cuando la evolución decide que los depredadores ápice regulares son para aficionados. Miden 2,4 metros de alto cuando están completamente desarrollados. Tienen garras que pueden cortar la armadura de batalla como si fuera papel de seda y poseen un instinto de caza tan refinado que la mayoría de las especies los consideran un desastre natural con dientes. El hallazgo de una cría de Borak debería haber sido el estímulo para que Marcus estableciera un nuevo récord personal en los 100 metros lisos. En lugar de eso, se arrodilló y miró a la pequeña criatura. «Bueno, hola, pequeño», dijo suavemente. «Marco, no». La voz de Oscar crepitó en su calma con la urgencia de alguien que ve a un amigo acariciar una bomba nuclear. Ese es un cachorro Borak. Bebé, un pex, depredador. La palabra clave aquí es depredador, pero Marcus ya estaba extendiendo la mano y el cachorro lo miró con ojos que eran demasiado grandes para su cara. Hizo otro sonido lastimero. Y Marcus sintió que su corazón hacía lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a algo pequeño e indefenso. «Me duele, Oscar. Míralo. Es solo un bebé. Es un bebé que crecerá y cazará naves espaciales por deporte». Oscar respondió: «Así es exactamente como empiezan las películas de terror. Marcus. Humano preocupado encuentra criatura abandonada. La criatura crece. La criatura se come al humano preocupado y a todos los que ha conocido». Marcus recogió con delicadeza al cachorro, que inmediatamente se acurrucó en sus brazos como si perteneciera allí. «Sí, bueno, eso es un problema para el futuro Marcus. Presente Marcus acaba de encontrar un bebé que necesita ayuda. Y así, damas y caballeros, es como Marcus Khan se convirtió en el primer humano en la historia galáctica en adoptar un Borak. El hecho de que viviera para contarlo todavía es considerado un pequeño milagro por los xenobiólogos de toda la galaxia. Ahora bien, si usted piensa que cuidar a un depredador máximo bebé podría requerir algún conocimiento especializado, una investigación exhaustiva o al menos una comprensión básica de xenobiología, entonces claramente no entiende cómo funcionan los humanos. El enfoque de Marcus para criar un cachorro Borak era esencialmente el mismo que para criar cualquier otra mascota, excepto que tenía un potencial significativamente mayor de desmembramiento. «Oscar, ¿tenemos algún sustituto de leche en las tiendas?», preguntó Marcus,
acunando al cachorro mientras éste hacía esos ruiditos desgarradores que de alguna manera pasaban por alto toda función lógica del cerebro. Tenemos una cárcel de proteínas de emergencia que sabe a desesperación reciclada, respondió Oscar. Pero Marcus, me siento obligado a señalar que estás tratando de alimentar a una criatura cuya dieta natural consiste en cosas que gritan cuando se comen. Es un bebé, Oscar. Los bebés beben leche. Biología básica. Marcus ya estaba mezclando el gel de proteína con agua, creando una mezcla que parecía pertenecer a un contenedor de materiales peligrosos. El cachorro adoptó la fórmula improvisada como si fuera ambrosía. En cuestión de horas, se había animado considerablemente y Marcus ya había cometido el primero de muchos actos que luego serían estudiados por los xenopsicólogos, como los humanos y su inexplicable capacidad de hacerse amigos de cualquier cosa que tuviera rostro. Él lo llamó botones. ¿Botones? La voz de Oscar había alcanzado nuevas cotas de exasperación electrónica. Nombraste botones de un depredador ápice. Mira su pequeña nariz, dijo Marcus, tocando suavemente la mencionada nariz. Es como un pequeño botón negro. De ahí botones, Marcus. Ese pequeño botón negro es un receptor de olor capaz de rastrear presas a través de 3 sistemas estelares. En esencia, estás haciendo un esfuerzo por evitar la guerra biológica. Pero Marcus ya estaba perdido en el engaño humano que había conquistado la mitad de la galaxia a través de una terquedad pura e inexplicable. Creó juguetes con piezas de repuesto, creó una cama improvisada con relleno de carga viejo y comenzó a hablar con Battens en ese tono particular que los humanos reservan para las cosas que encuentran adorables. ¿Quién es un buen depredador máximo? Si es usted. Si es usted. La parte verdaderamente aterradora no fue que Marcus tratara a un futuro terror galáctico como una mascota doméstica. Lo verdaderamente aterrador fue que estaba funcionando. Battens comenzó a seguir a Marcus por la nave, emitiendo ronroneos de satisfacción que, según Xenobiological Records, Borax solo hacía cuando estaban perfecta y absolutamente felices. Marco. Oscar dijo una mañana, he estado analizando los patrones de comportamiento de Batten y tengo algunas noticias inquietantes. ¿Qué tipo de perturbación? Preguntó Marcus, rascando detrás de las orejas de Batten mientras el cachorro emitía esos ronroneos retumbantes que probablemente se podían oír a 3 cubiertas de distancia. El tipo en el que la máquina de muerte que adoptas te imprime como una figura paterna en lugar de reconocerte como una fuente potencial de alimento. Marcus hizo una pausa y se rascó las orejas. Esto es preocupante para el resto de la galaxia. Sí. ¿Tienes idea de lo que es capaz de hacer un Borak completamente desarrollado con un apego emocional a nivel humano? Marcus miró a Battens, que se había dado la vuelta para exponer su vientre y que tuviera arañazos. Probablemente lo mismo que cualquier mascota leal es capaz de hacer. Amor y protección incondicional. Marco. Cuando una mascota normal protege a su dueño, lo peor que puede pasar es que alguien sea mordido. Cuando un Borak protege a su dueño, flotas enteras desaparecen. Pero Marcus ya estaba perdido en la simple alegría de las caricias en la barriga, completamente ajeno al hecho de que estaba creando lo que más tarde se clasificaría como la amistad más peligrosa de la galaxia. 2 años más tarde, Marcus aprendió por las malas que la frase crecen muy rápido adquiere un significado totalmente nuevo cuando se aplica a los depredadores máximos. Los botones habían pasado de ser una adorable bola peluda a algo aproximadamente del tamaño de una pequeña lanzadera con garras que podía abrir latas o placas de casco con la misma facilidad. La parte realmente inquietante. Botones todavía pensaba que era una mascota faldera. Botones, amigo, me estás aplastando las costillas. Marcus jadeó desde debajo de 200 libras de cariñosa máquina de muerte. Los botones respondieron ronroneando más fuerte, lo que creó un sonido entre un motor subespacial y un pequeño terremoto. He calculado la probabilidad de que sobrevivas si esto continúa, anunció Oscar alegremente. No es nada alentador. Marcus se había adaptado a su nueva realidad con la misma naturalidad que lo había metido en esta situación. Reforzó el blindaje de la cubierta,
Mejoró los sistemas ambientales para que soportaran el olor a borac húmedo y aprendió a dormir con un ojo abierto porque Battens había desarrollado la costumbre de querer acurrucarse a las 3 de la mañana. Marcus, dijo Oscar un día, tenemos un problema. Un problema de gran magnitud para la flota. ¿Qué tipo de flota? Marcus preguntó, tratando de convencer a Battens de que los controles de la nave no eran de hecho un juguete. El tipo que pertenece al almirante Krix del Imperio Centauri. Ha estado siguiendo lo que él llama el incidente del vórtice humano durante los últimos 6 meses. El almirante Krix fue lo que sucedió cuando se tomó la paranoia militar, se le dio un uniforme y se la apuntó a cualquier cosa que pudiera amenazar la estabilidad galáctica. Había construido toda su carrera sobre el principio de que si algo parecía peligroso, probablemente lo era. Y si bien parecía inofensivo, definitivamente escondía algo peor. La idea de que un humano pudiera domesticar con éxito un borac lo había mantenido despierto durante semanas. No porque estuviera impresionado, sino porque estaba aterrorizado. En su experiencia, cuando los humanos hacían algo que debería haber sido imposible, generalmente significaba que estaban a punto de alterar accidentalmente el equilibrio de poder en la galaxia. Él exige que nos sometamos a una inspección. Oscar continuó. Al parecer nuestra pequeña familia aquí ha atraído cierta atención. Marcus miró a Battens, quien estaba tratando de averiguar por qué la alarma de emergencia seguía haciendo ruido cada vez que bostezaba. ¿Atención? Simplemente estamos viviendo nuestras vidas. Marcus, has entrenado con éxito a un depredador máximo para que traiga tus herramientas, proteja tu nave, y aparentemente, haga algo que vagamente se parece a sentarse cuando se le ordena. El Departamento de Xenobiología de Centauri Prime te ha declarado un genio o una bomba de tiempo. ¿No puedo ser ambas cosas? Lo que Marcus no sabía era que la noticia de su mascota se había extendido por la comunidad galáctica como un reguero de pólvora. Algunas especies quedaron fascinadas. Otros estaban aterrorizados. La mayoría apostaba sobre cuánto tardaría Botones en recordar sus instintos naturales y convertir a Marcus en un obstáculo leve. Los Centauri no estaban apostando. Se estaban movilizando. Almirante, dijo su ayudante, la nave humana todavía está en el sistema Kepler. Nuestros exploradores informan que el borac parece estar jugando. Los 4 ojos del almirante Krix se entrecerraron. ¿Jugando? Sí, señor. Con lo que parece ser un contenedor de carga modificado. Es atractivo. Un boa que está trayendo el almirante Krix sintió que algo en su cerebro se contraía. Prepara la flota. Si los humanos han encontrado una forma de convertir a los depredadores máximos en mascotas, debemos entender cómo lo hicieron antes de que decidan hacerlo con algo peor. Mientras tanto, Marcus era completamente ajeno al hecho de que se había convertido en objeto de la inteligencia militar galáctica. Estaba demasiado ocupado intentando enseñarle los botones para no destruir accidentalmente la nave cada vez que se emocionaba. La llegada de la flota del almirante Krix fue anunciada por el tipo de lecturas de sensores que generalmente significaban el primer contacto o la muerte inminente. 12 cruceros de batalla Centauri salieron del hiperespacio en perfecta formación. Sus sistemas de armas están encendidos y listos para convertir la humilde nave de salvamento de Marcus en sus átomos componentes. Marcus, dijo Oscar con la calma que da el aceptar la fatalidad inevitable. Tenemos visitantes. Primero dispara y después haz preguntas. Marcus levantó la vista del lugar donde estaba jugando al tira y afloja con botones usando un acoplamiento de plasma que probablemente costaba más que su nave. ¿Visitantes? No recibimos visitas. Lo hacemos ahora. Flota de batalla Centauri. El almirante Krix al mando. Y nos están saludando con lo que solo puedo describir como una preocupación diplomática agresiva. La pantalla de visualización cobró vida y reveló al almirante Krix en todo su esplendor, cubierto de tentáculos y barba. Parecía como si alguien hubiera tomado el concepto de autoridad militar y le hubiera dado demasiado café y muy poco sueño. Nave humana, soy el almirante Krix de la Fuerza de Defensa Centauri.
Estás albergando una amenaza galáctica de clase 12. Entreguen la criatura inmediatamente o nos veremos obligados a neutralizarla. Marcus parpadeó. ¿Neutralizar qué ahora? El humano. Borak. El depredador máximo que debería haberte consumido hace semanas. Nuestros xenobiólogos lo han clasificado como una amenaza de nivel de extinción para la estabilidad galáctica. Marcus miró a Battens, que estaba boca abajo, tratando de rascarse una picazón con su pata trasera y parecía tan amenazante como una planta de interior particularmente grande. ¿Te refieres a botones? ¿Botones? La voz del almirante Crick se elevó una octava. ¿Le pusiste el nombre de Battens a un depredador supremo? Bueno, sí. Mira su nariz. Es como si no me importara su nariz. El almirante Crix gritó. Esa criatura es un arma de destrucción masiva con dientes. Es necesario contenerlo, estudiarlo, y muy posiblemente, eliminarlo antes de que desarrolle un gusto por las especies sensibles. Este fue el momento en que Marcus cometió su segundo error catastrófico de juicio. El primero fue adoptar botones. El segundo fue ponerse a la defensiva con respecto a su mascota. Oye, ahora no hay necesidad de hablar de eliminar a nadie. Los botones no harían daño ni a una mosca. Botones es un Vortach. Los Vortox no distinguen entre moscas y cruceros de batalla cuando tienen hambre. Bueno, claro, los botones no son salvajes. Está domesticado. Mira esto. Marcus se volvió hacia Battens, que había escrito el mismo y ahora estaba observando la pantalla con curioso interés. Botones, siéntate. Botones sentados. Los 200 LB de Apex Predator se acomodaron en sus jorobas con la obediencia de un perro bien entrenado. El silencio de la flota Centauri era ensordecedor. Nuevo movimiento, continuó Marcus, y Battens levantó una enorme pata. El ayudante del almirante Crix se inclinó y susurró. Señor, nuestras computadoras de evaluación de amenazas acaban de fallar. También pueden buscar, darse vuelta y hacerse los muertos, agregó Marcus con orgullo. Aunque todavía estamos trabajando en que se quede porque le da ansiedad por separación. Ansiedad por separación. El almirante Crix repitió lentamente. El depredador máximo sufre ansiedad por separación. Sí, si me voy por mucho tiempo. Aúlla. En realidad es bastante lindo, excepto que puede romper el cristal de la ventana gráfica. Fue entonces cuando el almirante Crix cometió su propio error catastrófico. Decidió que era necesario hacer una manifestación. Si el humano no entregaba a la criatura voluntariamente, tal vez una demostración de fuerza lo convencería. Humano, tienes 10 segundos para alejarte de esa criatura antes de que abramos fuego. Marcus se colocó protectoramente frente a los botones. No vas a dispararle a mi mascota. Tu mascota es un nivel de amenaza galáctico. El almirante Crix nunca terminó esa frase porque en el momento en que ordenó a sus artilleros que apuntaran a la nave humana, Batten dejó de ser una mascota adorable y recordó exactamente lo que era. La transformación fue instantánea y absolutamente aterradora. En un momento, Battens estaba sentado obedientemente como un perro bien educado. Lo siguiente fue que era en todos los sentidos el máximo depredador que su especie estaba diseñada para ser. Se elevó hasta alcanzar su máxima altura. Su pelaje se erizó y emitió un rugido que hizo vibrar el casco del barco. Pero esto es lo que hizo que al almirante Crix se le helara la sangre. Battens no le estaba gritando a Marcus. Estaba rugiendo a la flota que acababa de amenazar a su humano. Oh, dijo Marcus, comprendiendo de repente. Oh, de verdad no deberían haber hecho eso. Lo que sucedió después pasó a la historia militar como el incidente de Battens, aunque la mayoría de los registros oficiales lo catalogaban como un fallo táctico inexplicable. Battens no atacó la flota directamente. No tenía por qué hacerlo. Simplemente se colocó entre Marcus y las naves Centauri, y de alguna manera, todos los sistemas de puntería de todas las naves de la flota fallaron simultáneamente.
Análisis posteriores sugerirían que Battens había aprendido a emitir un pulso de baja frecuencia que interfería con la electrónica Centauri, pero Marcus tenía una explicación más sencilla. Battens estaba protegiendo a su manada, y Battens era muy bueno en su trabajo. Almirante, dijo Marcus con tono informal, creo que tenemos que hablar. Lo que siguió fue la reunión diplomática más incómoda de la historia galáctica. El almirante Krix, con su manada y los sistemas de puntería de su flota igualmente dañados, accedió a subir a bordo de la nave de Marcus para lo que los registros oficiales luego llamarían negociaciones informales. En realidad, era un humano confundido explicando la posesión de una mascota a un líder militar cuya visión del mundo acababa de ser. Saltó a la semana siguiente. A ver si lo entiendo, dijo el almirante Crick, sentado rígidamente en la sala de conferencias improvisada de Marcus mientras Battens holgazaneaba cerca, emitiendo ocasionalmente ruidos sordos de satisfacción. Encontraste un cachorro de Borak abandonado y decidiste adoptarlo. Más o menos. Sí. Marcus le rascaba detrás de las orejas a Batten, lo que producía un ronroneo que hacía vibrar el té del almirante en su taza. Oscar pensó que estaba loca, pero sinceramente, míralo. Es básicamente un perro enorme. Un perro enorme, repitió lentamente el almirante Krix. Eso puede desactivar la electrónica militar con sus emociones. Pero dicho así, suena raro. Los 4 ojos del almirante Krix parpadearon en secuencia. ¿De qué otra manera lo diría? Mire, almirante, ¿puedo llamarlo almirante? Hay algo que no creo que entienda sobre los humanos. No vemos amenazas. Vemos amigos potenciales. Battens no intentaba lastimar a nadie. Solo protegía a su familia. Su familia, es decir, a usted. La familia somos Oscar, yo y cualquiera que le muestre amabilidad. No es complicado. Tratas a alguien con respeto y cariño, y te lo devuelven. Ley universal. El almirante Krix se inclinó hacia adelante. Ley universal. Humano. He estudiado 17 especies diferentes de superdepredadores. Ninguna responde a la amabilidad. Responden a la fuerza, al miedo y al imperativo biológico de sobrevivir. Marcus se encogió de hombros. Quizás no estaba siendo lo suficientemente amable. En ese momento, el almirante Krix se dio cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más peligroso que un superdepredador. Estaba lidiando con la lógica humana, que operaba con principios que solo tenían sentido para los humanos y que, de alguna manera, funcionaban. En fin, me estás diciendo, dijo el almirante con cautela, que todo tu enfoque para domesticar una amenaza galáctica fue ser amable con ella. Lo alimenté, le di juguetes, hablé con él, jugué con él, cosas básicas. Resulta que la mayoría de los seres vivos responden bien al no ser tratados como monstruos. Pero es un monstruo. Los Boraks son asesinos. Por naturaleza. Son armas vivientes. Los botones no son un arma. Él es una persona. Una persona peluda, ligeramente grande, que resulta ser muy buena protegiendo a las personas que le importan. El almirante Krix sintió que algo en su cerebro se rompía un poco. ¿Lo consideras una persona? Por supuesto que es una persona. Tiene sentimientos, preferencias, una personalidad. Le gusta que le froten la barriga. Él odia las aspiradoras. Y se emociona cuando llego a casa. Eso no es un arma. Ese es un amigo. Un amigo que aparentemente puede neutralizar flotas militares. Marcus parecía pensativo. ¿Sabes? Me he estado preguntando sobre eso. Oscar. Muéstrele al almirante las imágenes de vigilancia del incidente de la estación Kepler. La pantalla se activó y mostró imágenes de seguridad granuladas de lo que parecía ser un ataque pirata a un puesto de avanzada civil. La marca de tiempo mostró que era de hace 3 semanas. Se trata de un ataque pirata regeliano a una estación minera, explicó Marcus. Allí vivían 12 familias. Mira lo que sucede en el momento 1432.
Las imágenes mostraban a los piratas avanzando hacia el hábitat principal de la estación cuando de repente algo enorme y peludo surgió de las sombras. Los piratas apenas tuvieron tiempo de gritar antes de que Battens estuviera entre ellos, moviéndose con una velocidad y precisión que hizo que al almirante Kriegs le helara la sangre. Pero no los estaba matando. Estaba destruyendo sistemáticamente sus armas, sus barcos, su equipo mientras evitaba cuidadosamente el uso de la fuerza letal. Ha estado haciendo esto durante meses, continuó Marcus. Cada vez que atracamos en algún lugar, desaparece por unas horas. Pensé que solo estaba explorando. Resulta que ha estado protegiendo asentamientos humanos de amenazas reales. El almirante Krieg miró la pantalla. ¿Cómo supiste que debías buscar esto? No lo sabía. El menor me envió un mensaje de agradecimiento. Dijo que un ángel guardián los había salvado de los piratas. La descripción coincidía con la de Battens. Así que saqué las grabaciones de seguridad. ¿Me estás diciendo que tu mascota ha estado realizando operaciones de seguridad independientes en 3 sectores? Te digo que mi amigo ha estado protegiendo a personas que lo necesitaban sin que se lo pidieran, sin esperar pago. Solo porque era lo correcto. El almirante guardó silencio un largo rato. ¿Y crees que es porque fuiste amable con él? Creo que es porque la amabilidad es contagiosa. Le muestras a alguien que el universo no tiene por qué ser un lugar frío y hostil, y empieza a hacerlo más cálido para todos los demás. El almirante Krieg miró a Battens, que ahora jugaba con un acoplamiento de potencia de repuesto como si fuera un juguete para gatos. Esto es imposible. Los depredadores ápice no desarrollan patrones de comportamiento altruistas. Tal vez sí cuando alguien les muestra que hay otra forma de vivir. Está sugiriendo que la solución a la violencia galáctica es la adopción. Marcus sonrió. Estoy sugiriendo que la solución a la violencia galáctica es tratar a las personas como personas en lugar de tratarlas como lo peor que podrían ser. El almirante Krieg se levantó lentamente. Humano, ¿tienes idea de lo que has hecho? Hiciste un amigo. Has demostrado que las especies más peligrosas de la galaxia pueden convertirse en protectoras con solo una decencia básica. ¿Entiendes lo que eso significa? Marcus pareció pensativo. Que tal vez deberíamos intentar ser decentes con más especies. Orchure significa, humano, que todo lo que creíamos saber sobre el poder, el control y la supervivencia podría estar equivocado. Y si tienes razón, si la amabilidad realmente es tan poderosa, entonces tal vez la galaxia no tenga por qué ser tan aterradora como creíamos. El almirante Krieg miró a Battens una vez más, luego a Marcus. Necesito hacer algunas llamadas. 5 años. Más tarde, la historia de Marcus Kane y Battens se había convertido en la típica leyenda que los padres contaban a sus hijos cuando querían explicarles por qué era importante ser amable con los demás. Excepto que en este caso, la leyenda era absolutamente cierta, lo que la hacía a la vez más inspiradora y mucho más aterradora. Los registros galácticos oficiales la catalogaban como el Protocolo Caín, un enfoque diplomático basado en el concepto radical de tratar a las especies potencialmente hostiles como individuos en lugar de como amenazas. Los registros no oficiales la describían como aquella vez que un humano resolvió accidentalmente la política galáctica con una mascota. Marcus, por supuesto, permaneció felizmente inconsciente de su estatus legendario. Estaba demasiado ocupado lidiando con las consecuencias de su fama, que incluían un flujo constante de visitantes, investigadores y lo que él generosamente llamaba idiotas bien intencionados. Oscar, dijo Marcus, observando por la ventana mientras otra nave de investigación se acercaba a su posición. ¿Es ese el equipo de xenobiología de la Universidad de Andrómeda? Es el tercero esta semana, respondió Oscar. Quieren estudiar sus técnicas de domesticación. Creo que sus palabras exactas fueron, metodologías revolucionarias de unión interespecies. Lo alimenté y estaba a ser amable con él. Eso no es una metodología. Simplemente no es ser un imbécil.
Pero la galaxia se había aferrado al éxito de Marcus con la desesperación de especies que habían pasado siglos asumiendo que la violencia era el único lenguaje universal. Los resultados fueron mixtos. El Dr. Vexani, del colectivo Crystalline, había intentado recrear el enfoque de Marcus con una manada de sabuesos de las sombras del sistema Vega. Los sabuesos de las sombras, de hecho, se habían unido a él, pero solo después de consumir a su equipo de investigación y declararlo su nuevo líder de la manada. El Dr. Vexani ahora gobernaba una pequeña luna como un dictador benévolo, lo cual no era exactamente lo que pretendía, pero aparentemente estaba funcionando bien para todos los involucrados. El gremio de comercio regeliano había intentado aplicar el protocolo Caín a su disputa en curso con el sindicato de mineros de asteroides. Los mineros se habían sentido tan conmovidos por esta muestra sin precedentes de bondad corporativa que habían abandonado la huelga y habían vuelto al trabajo. El gremio aún intentaba averiguar qué hacer con tanta buena voluntad, ya que nunca antes la había encontrado. Lo más espectacular fue que el ejército Centauri había intentado domesticar un kraken del vacío usando las técnicas de Marcus. La operación duró exactamente 17 minutos antes de que el kraken se apoderara de toda la estación de investigación, se declarara su deidad protectora y comenzara a ofrecer consejos de vida no solicitados a cualquiera que los escuchara. El problema, explicó Marcus a otra delegación de oficiales preocupados, es usar la amabilidad como un arma. No es una táctica. Así es como se debe tratar a la gente. La embajadora Clee del Consejo Galáctico agitó las alas nerviosamente. Pero seguramente debe haber algún enfoque sistemático, alguna metodología reproducible. Sé amable con la gente, interrumpió Marcus. Esa es la metodología. Si alguien tiene hambre, dale de comer. Si tiene miedo, consuélalo. Si se siente solo, pasa tiempo con él. No es complicado. Pero ¿qué hay de los protocolos de seguridad, las evaluaciones de riesgos, las matrices de evaluación de amenazas? Marcus señaló hacia donde Battens estaba despatarrado en 3 sillas, roncando con un sonido como el de un hiperimpulsor defectuoso. ¿Te parece una amenaza? La embajadora miró al depredador ápice dormido, luego al pequeño grupo de niños de la estación cercana que lo usaban como trepador. Battens había abierto un ojo para asegurarse de que estaban a salvo, y luego volvió a dormirse. Esto es muy irregular, murmuró. Sí, bueno, lo normal no le estaba funcionando bien a nadie. La verdadera prueba del enfoque de Marcus llegó cuando la hegemonía del dolor, una especie tan agresivamente hostiles que habían sido expulsados de la mayor parte de la galaxia, enviaron un enviado para reunirse con él. El enviado, un ser llamado Drator, el despiadado, esperaba encontrar a un maestro de armas humano que había sometido a un depredador ápice a su voluntad. En cambio, encontró a Marcus enseñando a Battens a jugar a la pelota con un contenedor de carga. ¿Este es el maestro de armas humano?, preguntó Dragator con voz desgarradora. No soy un maestro de armas, respondió Marcus, rascándole detrás de las orejas a Batten. Soy un operador de salvamento con una mascota. ¿Quién eres tú? Soy Drator, el despiadado heraldo de. Es un título muy largo. ¿Puedo llamarte DRA? ¿Quieres café? Pareces cansado. La conversación que siguió sería estudiada más tarde por diplomáticos de toda la galaxia como un ejemplo de cómo negociar accidentalmente un tratado de paz mientras se discutían las preferencias de bebidas. Drador se fue 3 horas después con un termo de café de Marcus, una nueva perspectiva sobre las relaciones interespecies y una invitación permanente para visitarlo cuando quisiera. 6 meses después, la hegemonía del dolor. Se rebautizaron como el colectivo del discurso constructivo y abrieron su primera embajada diplomática en 2 siglos. Pero el momento más revelador llegó cuando un joven cadete de Center le preguntó a Marcus la pregunta que había estado inquietando a los estrategas militares de toda la galaxia. Señor, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo se hace amigo de cosas que deberían querer matarlo? Marcus lo pensó un momento y luego sonrió. No me hago amigo de cosas que quieren matarme.
Me hago amigo de personas a las que toda la vida les han dicho que se supone que son asesinos. Hay una diferencia. El cadete parecía confundido. Pero señor, ¿cómo sabe que no le harán daño? No lo sé, pero tampoco sé si lo harán. Así que elijo asumir lo mejor de las personas hasta que me demuestren que estoy equivocado. Resulta que la mayoría de la gente cumple con sus expectativas, ya sean buenas o malas. Hoy, Marcus Cain y Battens viajan por la galaxia en su nave mejorada, el tonto optimista, respondiendo a las llamadas de ayuda de especies que han oído hablar del humano que trata a todos como de la familia. Battens, ya adulto, sirve de protector y embajador, demostrando a diario que incluso las criaturas más peligrosas pueden elegir ser amables. La galaxia aún susurra al respecto. La diferencia es que ahora susurran con esperanza en lugar de miedo. El almirante Krix se retiró del ejército y ahora dirige un exitoso servicio de mediación interespecies. Su lema, grabado en sus tarjetas de presentación, dice: primero intenta ser amable. Es más barato que un bombardeo orbital. Y a veces, tarde en la noche, cuando la nave está en silencio y las estrellas brillan. Marcus mira a los botones que duermen plácidamente a su lado y se pregunta si tal vez, solo tal vez, el universo es tan amable como esperas. La galaxia aún susurra sobre eso.